fuerza que tiene un comportamiento de tipo armónico, ¿no? En este caso era una función seno y una función coseno, y luego nosotros lo que hicimos fue agregar una función seno para generar una estructura que nos permitiera usar la identidad de Euler para generar la solución, ¿no? Ok, esta vez vamos a considerar otro caso de un sistema de un grado de libertad también en donde tenemos amortiguamiento. Aquí entonces vamos a definir el origen del sistema de coordenadas, ¿no? Y vamos a tener entonces antes de que se me pase, yo voy a postearles luego la primera asignación que tienen que ver con algunos de los temas que ya hemos estado discutiendo, ¿no? Bien, en este caso, nosotros tenemos este sistema, y la diferencia con el caso anterior es que aquí no va a estar actuando ninguna fuerza sobre el bloquecito de masa M, sino que lo que vamos a tener es que esta placa donde están unidos los terminales de la izquierda, tanto del resorte como del amortiguador, tiene libertad de moverse, ¿no? O sea que nosotros vamos a tener aquí, vamos a definir una coordenada a la que vamos a llamar, por ejemplo, Y, y esa Y es función del tiempo, es decir, la placa esa a la que están unidos el resorte y el amortiguador se mueve de una forma particular, ¿no? Que nosotros podemos poner, por ejemplo, como Y0, digamos, coseno, vamos a poner entonces aquí W por T. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, nos interesa determinar la respuesta de este sistema cuando algo así ocurre, ¿no? Que la placa esta donde están unidos el resorte y el amortiguador se mueve de alguna forma dada, en este caso en particular, estamos eligiendo el tipo de movimiento, y entonces lo que vamos a hacer es, bueno, primero dibujar un diagrama de cuerpo libre del objeto. Ya sabemos que verticalmente todas las fuerzas están equilibradas, ¿no? Entonces vamos a tener el peso, vamos a tener las reacciones, y vamos a tener entonces la acción de el resorte, y tenemos también la acción del amortiguador, masa, y esto lo dibujamos en una posición cualquiera, en un instante cualquiera. Es como si le sacáramos una foto y eso es lo que tendríamos, ¿no? Entonces, claro, nos interesa el movimiento
en dirección horizontal, por lo cual nosotros vamos a escribir entonces la expresión de la segunda ley de Newton para el movimiento horizontal de este bloquecito, ¿no? Entonces, ok, vamos a tener entonces, por un lado, la acción debida al resorte, la acción debida al amortiguador. Son las dos únicas acciones en dirección horizontal. Y esto es igual entonces a la masa, y la coordenada de posición del bloque es X, así que entonces vamos a tener X2 puntos, ¿cierto? Bien. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a escribir entonces las expresiones para las fuerzas, tanto la fuerza del resorte como la fuerza correspondiente al amortiguador, ¿no? Ok, ahora, ¿qué sucede? Vamos a tener entonces la rigidez del resorte, pero ¿qué ocurre en este caso? Que a diferencia de los casos que hemos estado analizando, ahora ya ambos extremos del resorte se están moviendo, ¿de acuerdo? Entonces, la deformación del resorte va a venir dada por la diferencia de X menos Y, ¿cierto? Y en el caso del amortiguador, entonces ya no va a ser nada más la fuerza de uno de los extremos, sino que es la fuerza relativa, perdón, la velocidad relativa la que necesitamos ahora, ya no es nada más la velocidad de un extremo. Y vamos a tener entonces en este caso X punto menos Y punto, ¿cierto? ¿Estamos claros en eso? ¿Todos de acuerdo? Bien, entonces, una vez que nosotros tenemos la expresión para la fuerza de ambos elementos, la reemplazamos en la ecuación de movimiento, ¿no? Vamos a tener entonces menos Fk, pero Fk es K por X menos Y, menos Fc, pero esto es C por X punto menos Y punto, y eso es igual entonces a la masa por la aceleración de ese objeto. Entonces, si nosotros reescribimos esto, ¿qué vamos a obtener? Bueno, vamos a tener entonces M por X2 puntos, más, vamos a tener, aquí tenemos un C por X punto, y acá entonces vamos a tener un K por X. Y eso entonces va a ser igual a, vamos a tener C por Y punto más K por Y, ¿cierto? Ahora, Y punto es igual a ¿qué cosa? Bueno, ya nosotros habíamos especificado aquí que era Y. Nosotros habíamos dicho acá que era Y0 coseno de W por T, ¿no? Así que acá entonces vamos a tener
es un coseno, así que vamos a tener un menos aquí. Vamos a tener a WE y vamos a tener entonces Y0 y vamos a obtener un seno de WE por T, ¿no? Entonces ese sería Y punto. Así que si nosotros reemplazamos en la ecuación diferencial, ¿qué obtenemos? Tenemos K por Y sub 0 por seno de omega E por T menos C W E Y0 seno. ¿Ok? Tendríamos algo así. ¿Estamos claros? Ahora, ya nosotros anteriormente vimos cómo obtener tanto la respuesta para una entrada de tipo coseno y también vimos cómo hacer para obtener el seno. O sea que realmente, de hecho, lo que hicimos fue en la solución de un solo caso, obtener o desarrollar por lo menos el procedimiento de cómo obtener la solución para ambos, tanto para coseno como para el seno, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que es diferente ahora? Bueno, hay algunos aspectos que es bueno analizar, ¿cierto? Y es que, como dijimos, si volvemos un poco hacia el diagrama del sistema, aquí, como vemos, no tenemos ninguna fuerza actuando, o sea, alguna fuerza que actúe de manera permanente sobre el bloquecito, ¿cierto? O sea, lo que dijimos es que este elemento que está aquí es el que ahora se puede mover. Y de hecho, lo que estamos diciendo es que en este caso en particular que estamos considerando, se está moviendo de acuerdo a un movimiento armónico. La placa esa donde están unidos el resorte y el amortiguador, ¿no? Y lo que observamos entonces es que a pesar de que sobre el bloque directamente no actúa ninguna fuerza externa, ¿qué pasa cuando nosotros vemos la ecuación de movimiento? O sea, si yo veo, por ejemplo, sin saber de dónde se obtuvo esta ecuación de movimiento y alguien me la muestra, ¿no? Y yo veo mx dos puntos, cx punto más kx igual a... Y yo lo que estoy viendo ahí es que ahí hay para mí un elemento de masa que está conectado a un resorte y un amortiguador y que sobre él están actuando dos fuerzas, ¿cierto? Una cosenoidal y una senoidal, ¿no? O sea, donde la amplitud de esta, por ejemplo, sería esto que está aquí, y la amplitud de esta sería esto que está acá, ¿no? Entonces, pero igual, o sea, lo que es como si tuviésemos entonces, o sea, que nosotros bien podríamos decir, ¿sabes qué? Lo que yo tengo es un caso en donde tengo esto fijo, ¿no? Tengo el bloque, tengo la coordenada definida aquí, y esto que está aquí entonces es una f de t, ¿no? Que de hecho es la combinación de dos
de dos entradas, digamos, si lo quisiéramos llamar así, una coseno y una seno. Y lo que tengo entonces es este caso. O sea, si yo escribo la ecuación de movimiento para este caso, ¿qué es lo que voy a obtener? Esto que está acá arriba, ¿no? Así que el hecho de que el soporte, que es como usualmente se le llama en este caso, movimiento del soporte, ¿no? Cuando decimos movimiento del soporte se refiere a que los elementos acoplados a la masa están apoyados en algo. O sea, claro, están conectados a la masa por un lado, pero sus otros extremos están anclados a algo. Por eso es lo que están anclados, es lo que es para nosotros el soporte, ¿no? El apoyo, el punto de apoyo. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que si el punto de apoyo se mueve, ¿no? Aunque no haya ninguna acción externa directamente sobre la masa, se refleja en el sistema como si fuese un caso en donde hay una acción externa actuando directamente sobre la masa. Eso es lo que dice por lo menos esa ecuación diferencial que está ahí, ¿no? Es como si yo tuviese el sistema con el punto de anclaje fijo y que lo que tengo entonces es una acción externa eh, actuando directamente sobre la masa. O sea, entre este sistema y el primero que vimos, realmente no hay ninguna diferencia, ¿cierto? Porque ese justamente fue el primer caso que estudiamos, cuando nosotros tenemos una acción externa sobre el bloquecito y de hecho en esa ocasión resolvimos tanto para coseno como para seno, que es justamente lo que tenemos aquí, ¿no? Las amplitudes son diferentes en este caso para el seno y el coseno, pero no importa. O sea, si ya nosotros sabemos cómo resolver para el coseno y cómo resolver para el seno, no hay ningún problema. ¿Okay? Entonces, claro, o sea, quiere decir entonces que cuando nosotros comparamos los dos casos, el primero que era, ¿no?, con el anclaje fijo y la fuerza actuando directamente sobre la masa, y este caso, realmente desde el punto de vista matemático no hay ninguna diferencia, ¿sí? Así que las mismas conclusiones que nosotros sacábamos acerca del caso donde teníamos el anclaje fijo, lo mismo podemos decir acá, ¿no? O sea que igual vamos a tener un tema de ver si la frecuencia natural está cerca o cercana a eh, alguna de las frecuencias o la frecuencia de la entrada. Bien, entonces, ok, uno puede decir, bueno, es prácticamente como si fuese el mismo caso, ¿no? Digo, desde el punto de vista de matemático, sí. Ahora, desde el punto de vista físico, eh, claro, son situaciones que en la práctica son un poco diferentes, ¿no? Porque, digamos, cuando yo tengo ese tipo de situación, bueno, justamente es lo que ocurre cuando se presenta un sismo, ¿no? O sea, cuando se presenta un sismo, ¿qué es lo que se tiene? O sea, uno tiene, no sé, bueno, voy a dibujar, supongan, um, una, supongan que una estructura de dos pisos, ¿no? O sea, vamos a tener, usualmente eso cómo se modela, cuando uno, por ejemplo, tiene un edificio, y vamos a suponer que tiene
dos pisos, o sea que tiene planta baja, piso 1 y piso 2. Entonces, normalmente lo que uno hace es lo siguiente, un modelo bastante simple, ¿no? Ok, esto que está aquí son las columnas, ¿verdad? O sea, estas son las columnas que sostienen, o que, sí, sostienen toda la estructura, ¿no? O sea, estas columnas van a tener una rigidez, y ahora vamos a hablar un poquito de esto. ¿No? Vamos a poner, las llamamos K1. Y luego entonces tenemos otras columnas entre el piso 1 y el piso 2, ¿no? O sea que tenemos, vamos a poner una rigidez K2 y K2, ¿ok? Entonces, cuando hay un sismo, realmente nosotros vamos a tener, por ejemplo, primero vamos a mencionar un caso. Por ejemplo, yo podría imaginarme algo así, o sea, como que yo tengo una coordenada que me mide la posición, digamos, algún punto en alguna de las columnas del edificio, y lo que va a ocurrir entonces es que cuando hay un sismo va a haber un movimiento. O sea, si yo mantengo un sistema de coordenadas fijo, que no se desplaza con la Tierra, sino que está externo a la Tierra, entonces lo que yo voy a ver es que el terreno se mueve, ¿no? Claro, en el caso de los sismos es un movimiento bastante irregular. Eh, Probablemente tiene un espectro que cubre más o menos como desde quizás 0.5 Hz hasta alrededor como de 80, 100 Hz, una cosa así, entre sus componentes de frecuencia, ¿no? Entonces, claro, aquí, por ejemplo, me va a estar interesando el movimiento horizontal, ¿no? El movimiento horizontal, ¿de qué cosa? De estas dos masas, masa 2, masa 1. Estas masas que están aquí, lo que representan es eh, toda la inercia, digamos, que corresponde a ese piso, ¿ya? Y la masa 2, entonces, a la inercia que corresponde al piso 2. O sea, es decir, claro, aquí van a haber paredes, van a haber techo, toda la parte que contribuye en términos de inercia, nosotros la sumamos y la ponemos como la masa 2, como si fuese un bloque de masa 2, que obviamente, como ustedes ven, es una simplificación, ¿no? Bastante simple, digamos, en términos de que estamos tratando de representar un sistema que es bastante complejo, como toda la estructura de un edificio, utilizando un modelo muy sencillo, ¿no? Y entonces, puede que a mí, bueno, en este caso lo que me interesa es ver el movimiento de tipo eh, lateral, ¿no? O sea que, exagerando aquí, o sea, lo que va a ocurrir entonces es que esta masa de arriba se va a mover, e igual esta otra masa aquí se va a mover también, ¿no? Horizontalmente, ¿sí? Y claro, en este caso entonces lo que estamos viendo es que el soporte, que es el terreno, se mueve, ¿ya? El que se mueve, y claro, entonces hace que toda la estructura se mueva. Y bueno, en este caso a mí me van a interesar, por ejemplo, los desplazamientos de las dos masas, ¿no? Yo voy a tener, por ejemplo, un sistema de coordenadas que corresponde a la masa 2, por ejemplo, voy a tener un X2, y por aquí en algún lado voy a tener entonces otro sistema de coordenadas, yo tengo X1. Entonces,
La respuesta de este sistema se trata de justamente de describir tanto cómo es el movimiento que hace X1 y cómo es el movimiento que hace X2, ¿no? O sea, esta información es lo que para nosotros es la respuesta del sistema, ¿no? Conocer cómo se mueve X1, cómo se mueve X2 en el tiempo. Claro, en ese caso entonces, estos valores de K corresponden a la rigidez lateral de la estructura, ¿ya? Pero, ¿qué sucede? Realmente, cuando se da un sismo, sí, se da un movimiento que es paralelo al terreno, que es el que estamos analizando ahora mismo, ¿no? Normalmente, de hecho, lo que se hace es que se utiliza un acelerógrafo para mediciones, ¿no? Se coloca un acelerógrafo y ese acelerógrafo lo que determina son dos aceleraciones en el plano del terreno, ¿no? O sea que toma una aceleración en una dirección, una componente de la aceleración en una dirección y la componente perpendicular a esa otra, ¿no? Entonces, o sea, hay dos componentes de la aceleración. Y además de eso también, ahora vamos a asumir que esa z que está ahí corresponde ya a la resultante en el plano, ¿no? O sea, es decir, uno tiene las dos aceleraciones a 90 grados, ¿no? Las dos componentes de aceleración a 90 grados en el plano del suelo, y uno saca la resultante y uno, bueno, uno puede decir esa z que está ahí representa la aceleración horizontal, o sea, a nivel de suelo. Pero también el acelerógrafo mide la aceleración en dirección vertical, o sea que yo también voy a tener, por ejemplo, una función y de t del mismo piso también del terreno, pero que es en dirección vertical. Y para esa dirección vertical, entonces los valores estos de K1 y K2 nos sirven. ¿Por qué? Porque la rigidez de esos elementos como columnas es diferente a su rigidez como vigas, que es como están actuando cuando uno habla del movimiento horizontal, ¿cierto? Porque cuando uno está hablando del movimiento horizontal, lo que está ocurriendo con las columnas es que se están flexionando como vigas. ¿Se entiende eso? ¿Captan esa idea, chicos? Sí, profe. ¿Ok? O sea que lo que tienen ahí entonces, en ese caso, como K1 y K2, corresponde a la rigidez de las columnas, pero cuando se están comportando como vigas, que es cuando se están moviendo lateralmente, ¿no? Ahora, si yo quiero hacer análisis vertical, entonces yo tendré que usar otros valores de rigidez, porque la rigidez en dirección vertical es distinta, ¿ya? O sea que voy a seguir usando las masas, sí, esa queda igual, vertical o horizontal, pero la rigidez de las columnas es distinta, ¿no? Entonces yo voy a tener una K1', digamos, y unas K2' que corresponden a la rigidez vertical de las columnas. Y en base a eso, entonces, es que yo puedo hacer el análisis, ¿no? Digamos, ese es un caso en donde nosotros tendríamos un movimiento del soporte, como diríamos. Se puede utilizar este concepto también para analizar lo que pasa con los vehículos, ¿no? Cuando estábamos hablando de las suspensiones, nosotros decíamos que la suspensión actúa como un filtro mecánico realmente, ¿no? Y que la idea es como tratar de evitar que los pasajeros y el conductor perciban dentro del auto, dentro del vehículo, lo menos posible las irregularidades del terreno, ¿cierto?
Entonces, ahora, como desde qué punto de vista, digamos, se puede ver esto como un caso de movimiento del soporte? Bueno, vamos a hacer un esquema bastante simple. Ok, entonces la idea sería la siguiente, ¿no? Imagínense que, bueno, igual podemos hacer modelos más simples o más complejos, al final depende de qué es lo que yo quiero plantear y cómo lo quiero analizar, ¿no? Pero supongan que nosotros tenemos un vehículo. Ok, tenemos un vehículo, entonces realmente, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, por ejemplo, vamos a tener las ruedas, ¿no? Y por aquí vamos a tener el terreno. Entonces, entre el eje de las ruedas, o sea, lo que soporta el eje de las ruedas y demás, de ahí entonces es de donde viene, lo vamos a dibujar aquí en rojo tal vez, donde viene el tema de la suspensión, ¿cierto? O sea que vamos a tener un resorte y también un amortiguador, ¿no? Y esto va acoplado de alguna manera al chasis del vehículo. Igual sucede con las otras llantas, ¿cierto? O sea, vamos a tener entonces amortiguador, perdón, resorte, amortiguador, ¿no? Y luego entonces eso acoplado. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, el vehículo se va a mover, ¿no? Vamos a suponer que se mueve hacia allá. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? O sea, a medida que esto se va moviendo, las llantas, como dije, van a ir siguiendo el perfil de la carretera o del terreno, ¿no? Y entonces la idea es que, si se fijan, ¿qué es lo que tienen? O sea, ustedes lo que tienen aquí es básicamente el movimiento del soporte, o sea, la masa dónde está. La masa está acá arriba. Claro, en este caso estaríamos hablando de un sistema que se puede modelar como de 2 grados de libertad, ¿no? O sea, que yo tendría, por ejemplo, simplemente un elemento de inercia, ¿no? Y ese elemento de inercia, entonces, desde el punto de vista del modelo, sería algo así, ¿no? O sea, yo tengo un elemento de inercia, luego ese elemento de inercia está conectado a una combinación de resorte y amortiguador, ¿no? Y por aquí entonces viene la ruedita, ¿no? Y acá lo mismo. ¿Ok? Entonces, bueno, uno va a definir valor de rigidez
¿no? Un K1C1, un K2C2, por ejemplo. Y lo que van a tener entonces en este caso, por ejemplo, es un sistema de 2 grados de libertad, ¿cierto? O sea que yo voy a tener que estudiar tanto, por ejemplo, traslación del centro de masa. Vamos a suponer que el centro de masa está por acá, entonces yo necesito una coordenada que me describa la posición del centro de masa, por ejemplo, ¿no? Podría llamarse Y, digamos. Y necesito a lo mejor un ángulo, ¿no? O sea, yo voy a tener ¿sí? Así que vamos a tener Y, por ejemplo, la coordenada Y a lo mejor un ángulo. Así que vamos a tener 2 grados de libertad, o yo podría, por ejemplo, definir 2 coordenadas en los extremos. Igual me funciona, ¿no? Entonces, ahora como es un cuerpo rígido ya, porque ya tiene entonces dimensiones y tengo que considerar entonces el centro de masa, probablemente me conviene más esto que planteamos ahí, ¿no? Porque en el caso de un sistema de cuerpo rígido, la segunda ley de Newton va en función de la aceleración del centro de masa ya. ¿Sí? Así que conviene de pronto más bien esta combinación de coordenadas, ¿no? Y del centro de masa y z, que es como la inclinación del vehículo, ¿sí? Y este vehículo entonces se va a mover, ¿no? Él viaja, por ejemplo, vamos a suponer hacia la derecha, y a medida que viaja hacia la derecha, dependiendo de si lo hace más rápido o más lento, asimismo en la frecuencia, van a ser las frecuencias con las que se van percibiendo las perturbaciones en las ruedas, ¿cierto? Y entonces esta suspensión, estas 2 suspensiones, delantera y trasera, se encargan, como dije, de filtrar, ¿no? Pero es claro que la entrada, en este caso, es esencialmente producto de que el vehículo se mueve, ¿no? Y entonces, claro, la frecuencia con la que esto varía, lógicamente, depende de qué tan rápido vaya el vehículo, ¿no? Entre más rápido va, entonces lo que yo tengo aquí son entradas de frecuencia más alta, ¿de acuerdo? Porque, ¿cómo se llama? En intervalos de tiempo más cortos que yo voy a ir observando esas variaciones. Si el vehículo se va moviendo de manera muy lenta, entonces sí, se van a percibir las sube y baja, digamos, de las ruedas, según el... Pero los efectos dinámicos, entonces, o los efectos de inercia más bien empiezan a ser menos importantes, ¿no? Porque como las aceleraciones son más bajas y demás. Pero ese es un tipo de análisis que se puede hacer. O sea, ese sería como un modelo bastante simple de un vehículo. Y, por ejemplo, incluso yo he visto estudios que han hecho gente de afuera para la autoridad del canal. Por ejemplo, me acuerdo que ellos tenían un cierto problema con el sistema de las mulas de antes, ¿no? Ahora el tercer vuelo de esclusa es diferente. Pero recuerda que existen las mulas y esas mulas entonces, digamos, se remolcaban
o tiraban, digamos, de los buques, ¿no? Porque a las mulitas eso lo que se hacía era que tenían unos cables, se enganchaban en el buque, y lo que ellas iban haciendo era, ¿cómo se llama?, tensando, aflojando esos cables para mantener la orientación del buque en las esclusas. Y cuando terminaban su recorrido, que ya soltaban el buque, entonces ya regresaban un trayecto, no me acuerdo exactamente cuántos metros eran, pero en ese trayecto de regreso entonces se producían ciertos niveles de vibración bastante indeseables, en el sentido de que de pronto podían causar un poco de daño, digamos, a los operadores por el tema de la columna y qué sé yo. Entonces, en la ACP, por ejemplo, me acuerdo que mandó a hacer un estudio con no me acuerdo, un consultor de afuera. La cosa es que, bueno, al final nosotros llegamos a conseguir algunos de los reportes y trabajaban con sistemas de, creo, no me acuerdo, hasta el máximo creo que era 3 grados de libertad, una cosa así. O sea, que a pesar de que era un problema, digamos, real, qué sé yo, y todo lo demás, el modelo que se utilizó en el análisis era bastante simple, ¿no? O sea, al final de este curso ustedes pueden plantear ecuaciones de sistemas de realmente los grados que le dé la gana, o sea, no solo 2 o 3 grados, ¿no? Si aprenden las cosas como se debe, obviamente. Pero lo que les quiero decir es que, o sea, estos modelos, aunque de pronto pueden parecer bastante simples, son modelos que se utilizan en la práctica y que en general pueden ser utilizados para generar resultados que pueden ser valiosos. O sea, por eso uno tiene que tener cuidado de cuando uno ve un modelo de pronto muy simple, no significa necesariamente que significa que no es bueno o no es útil, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Bien, si no hay preguntas, entonces nos vemos la próxima semana. Recuerden que les voy a subir la primera asignación, que sería entonces para entregar el día martes, ¿no? Ok, nos vemos entonces, que estén bien. Listo, profesor, gracias, hasta luego. Buenas tardes, Bye. profe. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, hasta luego.